de la mañana con 38 minutos. Seguimos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Hasta ahora saludamos vía telemática al doctor Miguel Ángel Crespo, médico especialista en medicina de emergencias, que se encuentra con nosotros para analizar la situación sanitaria que vive el país. Los primeros días de enero, doctor Crespo, buenos días. Le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Los primeros días de enero, aproximadamente hasta el 10 de enero, escuchábamos a la ministra de Salud, Jimena Garzón, asegurar que las 2 siguientes semanas de este mes serían muy críticas por el incremento que iba a haber en los casos de COVID-19, pero recién el fin de semana pasado se estableció estos semáforos epidemiológicos en los que más de 190 cantones se encuentran en rojo, y recién allí se han empezado a tomar una serie de medidas que ya son de conocimiento público. Digo yo, según su criterio, le consulto, doctor Crespo, ¿se esperó mucho para tomar estas medidas? ¿Fueron o no fueron oportunas? Si ya en las primeras semanas de enero se anticipaba que la situación que tenemos actualmente se veía venir, ¿hubo oportunidad en la toma de decisiones por parte de la autoridad sanitaria? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿no? Realmente muy placentero de estar en un medio de comunicación tan prestigioso como el de ustedes. Para mí un verdadero honor agradecerles a ustedes por el espacio, ¿no? Efectivamente, mire, una de las situaciones que siempre hemos venido recalcando, Licenia, es acerca de observar espejos internacionales, ¿no? Ver cómo está el comportamiento del virus en sistemas de salud quizás mucho más competentes que el nuestro para la toma de decisiones. Súper importante, ¿no? Súper importante que las decisiones se tomen de forma oportuna. Lastimosamente venimos de una situación que se venía alarmando, ¿no? Y que inclusive las personas que estamos o que formamos parte del sector salud lo veníamos anticipando. Fiestas de Quito, Navidad, Año Viejo, en fin, con toma de decisiones completamente equivocadas, tardías, inoportunas, que lastimosamente ahora tenemos el reflejo a nivel de las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Hemos visto un incremento muy considerablemente de los casos. Estamos frente al pico más alto, inclusive de la pandemia de contagios a nivel de la ciudad de Quito, y obviamente frente a esta situación, pues en las instancias hospitalarias vamos a tener un sinnúmero de problemas, ¿no? Hablando desde el punto de vista técnico e inclusive desde el punto de vista humano, ¿no? Médicos sin estabilidad laboral, personal sanitario que todavía no, que nos han hecho contratos ocasionales para 2 meses, ¿no? A ver qué ocurre en la pandemia. Gente que hemos estado desde el día cero en la atención permanente de pacientes de todas las modalidades, casos leves, moderados, graves, la potencialización a nivel de las unidades de terapia intensiva, la gestión con respecto a la medicación, los protocolos de manejo que se están llevando a nivel de las instancias hospitalarias y la toma de decisiones respecto a los protocolos de aislamiento, a los protocolos de diagnóstico, qué pruebas se piden, en fin, hablar todos del mismo idioma, ¿no? Pero debemos ser muy claros en esto. Los que deben tomar las decisiones y los que son encargados de las vocerías y de informar, obviamente, a nosotros para tener un sistema quizás parejo de manejo, se han quedado, ¿no? Se han quedado la falta de conocimiento, pues, y es más, o sea, la herencia que nos dejó el gobierno anterior con el COE, ¿no? Lo estamos viviendo y lo estamos palpando en los actuales momentos, mi estimada Licenia. Doctor Crespo, ¿cómo está? Un gusto saludarle, buenos días. A ver, hay una crítica que nosotros, digamos, la hemos manejado acá desde que empezó este asunto, no en este gobierno, sino desde el anterior, porque cuando llegaron las vacunas siempre hubo mensajes erróneos, ¿no? Y nos hicieron creer, en eso también cayeron muchos medios de comunicación y periodistas, lamentablemente, que con la vacuna venía la gran salvación, ¿no? Y que la pandemia se iba a terminar, y resulta que hubo muchos ciudadanos que terminaron relajándose, y vemos que, como usted bien dice, ahora mismo, después de las fiestas de diciembre, con mucha más profundidad en Quito, donde arrancamos con fiestas desde el 3 de diciembre con el zafarrancho de las Iris, hasta terminar con lo del 31, estamos en el pico más alto. Entonces, ha habido un mal manejo de la comunicación, había que ser un poco más empáticos, pero también precisos al momento de decirle a los ciudadanos que esta tragedia que es la pandemia del COVID-19 no se ha terminado, doctor.
Totalmente. Mire, Alexis, se cometen graves errores y se cometen una situación de información errónea que quizás puede generar una falsa seguridad. La falta de transparentación de los números es indudablemente uno de los principales errores que se toman, debido a que dentro de la parte estadística nos sirve a nosotros inclusive para tomar decisiones fundamentales frente al manejo de la crisis sanitaria. Pero pensar en los momentos actuales que nosotros tenemos una cifra de 650,000 personas infectadas es hasta el punto irrisorio, ¿no? Solo nuestros entornos familiares, cuál es la realidad que se vive, ¿no? Quizás no existe ninguna familia del país que no tenga un infectado o que haya una persona que no se ha infectado del virus dentro de nuestros entornos. Entonces pensar que tenemos este número tan bajo es irrisorio, porque la toma de decisiones definitivamente se la hace desde ahí. Y claro que sí, ¿no? La falta de comunicación, inclusive ahora, ¿no? Establecer y decir que el Ómicron y la variante es una simple gripecita, es una declaración inclusive bastante fuera del contexto de lo que representa el concepto de pandemia. Porque nosotros no podemos hablar sobre letalidad, sobre mortalidad y quizás hacer de menos o subestimar al virus, cuando el impacto que genera el virus no solamente se traza sobre la mortalidad de los pacientes, sino el impacto a nivel de los principales ejes de gobierno, educación, salud, economía, en fin. Entonces, ¿cuál es el verdadero impacto sobre esto? ¿Cuánto implica tener hospitales en los cuales se ha incrementado el 400, 500% de atención médica, sin reforzar, obviamente, con contratación de médicos, con contratación de personal, con equipamiento, en fin, todo el entorno que gira alrededor de esta comunicación? Y obviamente esto sí crea una falsa seguridad. Esto sí crea una falsa seguridad en las personas, porque creen que simplemente es una simple gripecita, cuando en los entornos hospitalarios las camas están llenas de otras patologías. Entonces, obviamente, de otras patologías más COVID, ¿sí? Más COVID. Entonces, obviamente, este tipo de situación, pues, va a hacer desmerecer primero que nada a las personas, ¿sí? Inclusive, se va en contra de la vacunación, porque la gente va a creer que es una situación así tan leve, y todavía hay que considerar que el número de no vacunados es alto, es una cifra alta. Tener todavía un 21%, 22% de la población no vacunada representa obviamente intensificar las campañas. Entonces, hacer de menos, sí, obviamente que debemos ser muy reales frente a la situación. Sí, lo mío es la atención directa de los pacientes. Yo soy especialista en emergencias. Sí, yo puedo hablar a ciencia cierta de diagnósticos, pronósticos, tratamientos, sintomatología y las realidades que vivimos, con un enfoque obviamente en la toma de decisiones que se realiza a nivel del sector salud. Pero obviamente la vacunación ha ayudado considerablemente a disminuir la mortalidad, a disminuir las complicaciones, a disminuir los ingresos de terapia intensiva en nuestros pacientes. Pero debemos ser muy responsables y debemos ser muy transparentes con los numéricos que se manejan desde el punto de toma de decisiones que se deben dar. Ahora, doctor Crespo, el tema es que quienes toman las decisiones, me refiero al COE nacional en este caso, que es finalmente el que toma las decisiones para manejar la situación sanitaria en el país, en su configuración, ¿es la adecuada? Yo digo, porque allí vemos a la ministra de Salud, al señor Zapata, vemos a varios ministros, pero no sabemos si alrededor de ellos hay epidemiólogos, hay salubristas, hay gerentes en salud, personas encargadas del manejo de desastres, personas con la preparación del caso, con el conocimiento del caso para tomar esas decisiones.
Definitivamente no, y eso ha sido una de las situaciones que hemos venido nosotros insistiendo en redes sociales, ¿no? La conformación del COE, quizás dentro de la parte estructural y de lo que dice la normativa del COE, puede ser que esté bien direccionada, ¿no? Porque el mayor representante del COE debe ser en este caso el presidente de la República, y cada COE debe tener su representación a nivel de lo que es el gobierno, pero existe una distribución también con la elaboración de mesas técnicas, y bajo esta situación, ¿cómo están conformadas las mesas técnicas? La parte científica del país, los epidemiólogos, como usted decía, los expertos en desastres, en fin, atrás de nosotros, como médicos de emergencias y desastres que somos, existe 4 años de formación continua en desastres, ¿no? En catástrofes, dentro de lo que es el contexto del COVID y la pandemia, que está obviamente vinculado, salubristas, gerentes en salud pública, en fin, un sinnúmero de profesionales que podemos contribuir de forma positiva, pero lastimosamente estamos frente a una realidad en la cual generar inclusive una crítica nos vuelve opositores, nos vuelve retractores, nos vuelve estar en contra, y no es así. Hay que dejar ya ese tipo de pensamiento atrás. Todos queremos el bienestar para el país, todos queremos que el país salga de esta crisis. Si seguimos nosotros con banderas políticas, con lineamientos, yéndonos dentro de lo que uno puede aportar desde ese punto de vista de conocimiento, dentro del punto de vista técnico, por este tipo de situaciones, pues vamos a seguir cometiendo este tipo de errores que están costando mucho, que están costando vidas de personas, que están costando la parte inclusive económica, cómo se ve afectada frente a este tipo de realidades que estamos plasmando. Doctor, a propósito de este tema, a ver, ayer hubo un grupo de ciudadanos en redes sociales que pedían abrir las escuelas, y digamos ahí yo quisiera plantearle a usted una serie de interrogantes. Primero, vimos cómo en diciembre, por ejemplo, no se hicieron controles durante fiestas de Quito, en fin de año, vimos lo que pasó en Ambato, en Salinas, en la playa, etcétera. Vimos lo que pasó en la final del campeonato de fútbol, ¿no? En el estadio del Emelec, y le hemos escuchado al señor Zapata del COE decir, no, ¿para qué voy a sancionar al estadio si ya se acabó el campeonato y ya ganó el Independiente el torneo, entonces ya mejor no le sanciono, ¿no? Pero a los chicos, a las chicas, a los jóvenes, a los niños, niñas, a los estudiantes, les tenemos encerrados en casa, y eso obviamente también está generando serias afectaciones a su salud mental, y ese es otro tema del que poco y casi nadie habla. Entonces, ¿qué tan recomendable es? Porque digo, a ver, los centros comerciales están abiertos, digo, bueno, está bien, porque la economía ecuatoriana capaz que no resiste como la economía europea, la de primer mundo, como quieran llamarla, y no soportaríamos otro encierro. Los locales comerciales están abiertos, los estadios de fútbol están abiertos. Vimos esa final con un estadio repleto donde no había respeto mínimo a las normas de bioseguridad, pero resulta que las escuelas están cerradas, los chicos no pueden ir a estudiar de manera presencial, y eso también les está generando a ellos serios problemas en su aprendizaje. Entonces, ¿cómo leen ustedes desde la ciencia, desde lo médico, esta situación y esa demanda de los padres de familia y de los propios estudiantes? Totalmente, Alexis, a ver, hay una situación que ser muy puntuales, ¿no? Y mire, sin entrar en temas políticos, sí, a fondo, porque no es lo mío, soy muy responsable con lo que digo, y lo que desconozco, pues, lo reconozco, sí, y lo reconozco olímpicamente, pero sin meterme a temas políticos. La salud y la educación se construye en territorio. Lo que empieza mal, termina mal. Si nosotros nos centramos simplemente en una situación de cuál es la afectación de nuestros niños, en fin, y descuidamos la realidad social que se vive en estos espacios, en territorio, realmente nos quedamos y nos frenamos frente a lo que realmente importa. ¿Cuántos niños se han retirado de la educación? ¿Cuántos niños ya no asisten? ¿Qué está pasando con el grupo más vulnerable, la gente pobre? Sí, porque no, si nos vamos a la otra realidad, no, papá, mamá, trabaja, la dificultad de mantener el niño, de estar siempre con el niño, y en fin, realidades quizás que se plasman en sectores económicos mucho más altos.
Pero ¿qué está pasando en los otros entornos? En los que los niños se han retirado de las escuelas y en fin. ¿Cuáles son las estrategias que como gobierno están haciendo o se está haciendo para captar a estos niños? Esto no es nuevo. Esto se viene, llevamos 2 años con COVID. ¿Qué estamos haciendo para captar a ese grupo tan sensible de la población? Se está llegando con internet, se está llegando con políticas realmente públicas de intervención, se está pensando en elementos sociales, sí, para captar a este grupo tan vulnerable. ¿Quién está hablando de esa realidad? Entonces, lo que tenemos en los hospitales, obviamente, una demanda ya alta, los casos han incrementado, los niños se están contagiando, tenemos ya inclusive a nivel mundial lo que se viene dando, ¿no? Con mortalidad, inclusive en casos de los niños y obviamente todo lo que gira a su alrededor. Las campañas de vacunación que se están dando a nivel de este grupo, pues insistirlas más, ya tratar de disminuir el rango, que hemos visto inclusive que porcentualmente los niños menores a 1 año son los niños que más se han complicado con COVID, y son todavía el grupo social que no está vacunado. Pero en fin, seamos reales frente a un enfoque social. Ese es el llamado. Falta de comunicación y la falta de liderazgo que existe. Todavía los canales de comunicación se han quedado bloqueados frente a este tipo de situaciones, porque son situaciones que se deben hablar, y son situaciones que se debe salir a la palestra y obviamente indicar qué se está haciendo para captar este grupo social, y cuáles son las estrategias que se van a hacer. Porque no importa, al final, mire, el impacto quizás mental, sí, o el impacto psicológico que tienen nuestros niños. Los niños son los que más se adecúan, los niños son los que más se adaptan, y le puedo hablar inclusive con la experiencia de mis hijos que tengo en casa, y se adaptan y están bien, sí, pero ¿qué está pasando con la gente que no está estudiando? ¿Cuál es la realidad y cuáles son las políticas públicas que se están direccionando para captar a este tipo de población? Ese es el llamado, sí, porque a la final es como la economía. Si nosotros no tenemos si nosotros no cuidamos la vida de las personas, ¿cómo vamos a reactivar la economía? Así exista retractores muy categóricos en esto y que digan, no, es que la economía, que nos quieren mandar un confinamiento. Perdón, el ecuatoriano lo necesita. Porque cuando se aflojan las medidas, pasan escenarios como pasó en Ambato, pasan escenarios como lo que pasó en la crisis del 6 de diciembre. El ecuatoriano lastimosamente está llevado a lo mal y hay que ser categóricos en esta situación. Y una cuestión adicional ahí, doctor, perdón, porque a mí me llamó mucho la atención, digamos, que se decrete la alerta roja, que también, digamos, va en contradicción con lo que decía el presidente Lasso acá en Quito, que como usted bien lo mencionaba hace un momento, y quiero citar sus palabras, el presidente se refirió a esto como a la variante Omicron como una gripe más, ¿no? Como una gripecita. Sin embargo, en la capital la cosa se complicó tanto que tenemos una multiplicación del 187% de casos, unidades UCI ya colapsadas, y la alerta roja no viene acompañada de ningún tipo de medidas. Ayer salen nuevamente y dicen, bueno, el 70% va a teletrabajo, 30% se mantiene todavía en las oficinas, y una lista de exhortos. Con los exhortos esto se soluciona, como usted bien decía, nosotros somos también una sociedad bastante indisciplinada, pero con exhortos esto se soluciona o no? Definitivamente no, Alexis. Aquí hay que ser prácticos, toma de decisiones y obviamente elementos reales que nos permitan a nosotros darnos cuenta y plasmar las realidades que se viven. Mire, esto de la semaforización a mí me llama mucho la atención, porque después de 2 años de virus, nosotros tenemos o seguimos pensando que el virus tiene selectividad provincial. Yo trabajo tanto en la provincia de Tungurahua como en la provincia de Pichincha. La provincia de Tungurahua, sí, alrededor de la provincia, tenemos provincias aledañas que están a una distancia de 30 a 40 minutos. Y ustedes, si tuvieron la oportunidad de estar por acá, por la ciudad de Ambato, la economía los días lunes gira alrededor de todas las provincias. Una ciudad completamente comercial, en los cuales los días lunes se vuelve una locura. Pero la gente migra,
La gente viene de todas las provincias, estamos hablando de Guaranda, estamos hablando de Pastaza, estamos hablando de Chimborazo, estamos hablando de Cotopaxi, estamos hablando, en fin, todo el entorno que tenemos alrededor. Entonces es irrisorio que estemos en rojo y que las provincias estén en otra semaforización. ¿Cómo tomamos nosotros decisiones frente a este tipo de situaciones lógicas que se dan? Es lógica. Cuando el virus tiene ya falta comunicación de riesgo, no se activa todavía algo muy importante que se debe tener dentro de todo el elemento de toma de decisiones, que es la comunicación de riesgo. Además de eso, también considerar obviamente que el virus tiene ya circulación activa, pero seguimos retardándonos en la toma de decisiones. Y efectivamente, mire, la realidad inclusive de la inserción, sí, de la introducción del virus, yo pienso que quizás por ahí se cometió un grave error. Sí, ya veníamos un caso en Wuhan, cuando empezó el virus, generó todo lo que tenemos ahorita. Un caso. Cuando nosotros teníamos ya 150.000 casos, sí, a nivel del mundo, y obviamente sin las estrategias que se hicieron para mitigar el impacto del virus, confinamientos estrictos y en fin que se hizo cuando empezó la pandemia, viniera a decir a las alturas que se dio la declaración del primer caso, yo pienso que actuamos de forma tarde. Porque al momento la introducción del virus ya tiene circulación activa, pero se sigue sin transparentar los números. Y mientras no tengamos una transparentación de números, no podremos tomar decisiones fundamentales a nivel del sector salud. Muchísimas gracias, doctor Crespo, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Muy amable. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por el espacio, siempre a las órdenes. Seguir cuidándonos, la utilización adecuada de la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento y vacunación. Son las cosas principales que debemos introducir en la cultura de nuestras personas, una cultura de prevención para mitigar el impacto del COVID. Saludos cordiales. Gracias.